Bueno, queridos amigos, estamos aquí ahora en el sector de psicología deportiva. Y para este tema que nos va a hablar el doctor Jaime Gómez, bienvenido Jaime. Un gusto, Nils, estar de nuevo en el programa. Bueno, vamos a hablar justamente hablando el tema del miedo a las lesiones en el deporte. Y comenzamos, Jaime, con las preguntas. ¿Cómo puede el miedo a las lesiones o incluso tal vez, últimamente estaba hablándose de la muerte súbita, puede afectar a un deportista? Mira, Nils, esto es muy importante porque a veces cuando vemos un evento traumático, porque es traumático ver que alguien están jugando un partido y una fractura expuesta, tu compañero, a veces tu rival, ¿no? Tu compañero de profesión, o estás jugando y tu compañero se desmaya y se muere. ¿Qué le pasa a este jugador? O sea, el que está viviendo aquello, esto afecta mucho. Te diré que si podríamos considerarlo un evento traumático. Primero, te olvidas completamente del motivo por el que estabas en la cancha. O sea, ya la competencia, el jugar, el ganar, ya no pasa a segundo plano, o sea, no interesa. Y es un momento en que el jugador se hace consciente de que es una persona frágil. Y el ser humano es frágil, o sea, cuando tú ves que alguien tiene un accidente con tu experiencia de traumatólogo, tú eres consciente de lo no tan difícil que es romperse, o sea, cuando hablamos de romperse hablamos de una fractura o algo. Los deportistas no son conscientes de que se exponen a aquello cuando compiten. Entonces, evidenciar aquello en vivo les genera una reflexión sobre la posibilidad grande de que a ellos les pueda pasar eso. Y entonces eso cuestiona hasta su propia profesión, hasta aquello a que se dedican, les genera una reflexión de decir, aquí me puedo hacer daño, un gran daño e inclusive morirme. Bueno, Jaime, yo creo que es cuestión de prepararse en todo lo que haces, en la parte de, no sé, en la parte de psiquiatría. Siempre estamos para tratar a gente deprimida y demás, pero a veces las personas se suicidan. O en la parte de medicina, a veces haces todo, intentas hacer todo lo mejor posible y por más que hayas hecho todo muy bien y estés preparado para hacerlo, no sale como esperas. Entonces, ¿cuál es la importancia, Jaime, de la preparación mental y emocional para enfrentar este tipo de miedos? Bien, este es un tema importante y muy delicado de tratar. Porque cuando hablamos, por ejemplo, lo que ha sucedido no hace muchos días, la muerte súbita, dialogar sobre un evento que nos va a suceder a todos, que es la muerte, no es algo que socialmente estemos preparados, es realmente un tema tabú, no queremos conversarlo y sabemos que cuando sucede, a todos nos genera internamente un cuestionamiento sobre nuestra propia existencia. Entonces, esto es primero un tema que hay que conversarlo. ¿Por qué? Porque los jugadores, los deportistas deberían poder exteriorizar cuáles son sus creencias hacia aquello. Y si normalmente nosotros, que no hacemos práctica deportiva competitiva, no lo conversamos, es algo que queda oscuro y probablemente uno no sepa qué pasa en la cabeza de una persona. Entonces, bueno, que ellos conversen, que exterioricen. ¿Qué pasa si tienes una lesión y te impide hacer esto? ¿Tú tienes un plan B? O sea, el hecho de poder afrontar la posibilidad de una lesión incapacitante que te saque de tu trabajo, de aquello que haces normalmente y que entiendes que es lo que te da un sustento, o la posibilidad de tu muerte, primero es conversarlo para enfrentarlo de forma racional y generar una especie de preparación, ¿no? ¿Qué harías tú si sucede esto? Porque el primer hecho es sentirse afectado y entender la posibilidad de que a mí me pueda pasar. Pero como no lo has reflexionado ni preparado, no sabes cómo afrontarlo, esa incertidumbre te genera una ansiedad y podemos llegar a un extremo que lo conversamos y a veces no es tan fácil entender, que se llama la angustia. O sea, esa es una sensación con opresión en el pecho de no saber qué te pasa, pero tampoco saber cómo afrontarla. Entonces sí es bueno conversar, es delicado. Aquí no se trata de dar clases, sino de escuchar, exteriorizarlo. Ya de hecho, ser consciente de aquello y hablarlo, creo que es un primer paso antes de poder realmente planificar o plantearse cómo afrontar aquello.
Justamente, Jaime, ¿cómo pueden los deportistas aprender de una experiencia de otros atletas para fortalecer la resiliencia? Primero es ser conscientes de que es algo que les puede suceder. Y este programa va de medicina del deporte y sabemos que medicina o todo lo que tiene que ver con salud implica prevención. Entonces, el primer punto es, si yo soy consciente de que esto me puede suceder a mí y entender que las consecuencias pueden ser muy duras, primero pues prevención. O sea, prevención en términos de exámenes médicos, de poder descartar lo que puede llevar a una muerte súbita, un ejemplo. Segundo, entender que mis acciones extremas en un partido pueden causar una lesión, no solo al rival, sino también a mí. Y tratar de prever cosas como seguros, por ejemplo, cosas como lo que en algún momento hablamos, médico, ¿no? Tener un médico de cabecera, plantearse revisiones periódicas, tener conductas preventivas. Sabemos que un jugador que ha descansado bien, que está relajado y que se prepara, al ser menos ansioso, se somete y se expone a menos lesiones porque sus acciones no son tan bruscas. Y también tener sus planes B sobre un trabajo, ahorros. Hoy en día los jugadores de fútbol, por ejemplo, tienen ingresos económicos bastante grandes, entonces buscar a alguien que les ayude a hacer inversiones inteligentes, porque si no te mueres, Dios no quiera que suceda en una cancha, sino que como a todos, a lo lapso de la vida nos llegará un momento en que dejemos de estar en este mundo, pues prever todo lo que puede suceder si se da el evento, ¿no? Porque a veces encontramos que alguien se muere y no habían dejado testamentos y demás cosas, que parece duro que estemos hablando de la muerte en nuestro programa, pero es parte de este desmitificar y quitar el tabú sobre esto, que es algo que nos va a pasar a todos y que solo de decirlo tenemos que tener una sensación en el estómago, pero que es real, y si no lo afrontamos y racionalizamos preveyendo lo que se pueda, pues en ese momento sí va a ser un evento traumático. Bueno, Jaime, el cuerpo técnico también tendría que estar involucrado. ¿Qué es lo que debería hacer el cuerpo técnico para evitar y apoyar este tipo evitar este tipo de problemas y apoyar a que esto mejore en nuestro medio? Sí, en nuestro medio creo que es importante. Primero, esta búsqueda de que todos seamos conscientes que esto puede suceder. Yo entiendo que un cuerpo técnico está centrado en las mejores formas que tenemos de hacer para ganar partidos, campeonatos y lo que sea. Pero entender que si la base del deporte son personas, y estas personas son sensibles a este aspecto, buscar muchas estrategias de prevención. Hoy en día, el jugador de fútbol, que es el más profesional que tenemos en nuestro entorno, está controlado las exigencias y cargas físicas que tiene. Y un aspecto fundamental en este sentido es no exponerlo ni exigirle tanto que se pueda romper, ¿no? Eso se está haciendo cuando sabes que este jugador está jugando tantos minutos y va a la selección y juega más minutos. Este está en serio riesgo de poder lesionarse, de poder perderlo. El cuerpo técnico tiene que ayudar a equilibrar ese tipo de estrategias. Y mucho ojo, hay que escuchar mucho al personal médico, fisiólogos, kinesiólogos, de no forzar. Hay muchas experiencias de, por el equipo, una infiltrada, ¿no? Y desde ahí sabemos luego que hay jugadores que no pueden ni siquiera cargar a su bebé después de haber dejado la práctica deportiva porque tienen las rodillas o los tobillos deshechos. O sea, eso también, esa conciencia de pensar que la persona es antes que futbolista persona, escuchar eso y prevenir más que exigirles. Muy bien, Jaime. Anteriormente en otro programa ya hablamos de lo mejor que se puede hacer para prevenir en la parte de salud física este tipo de problemas. Pero ¿qué podemos hacer en la parte de la psicología, en la parte mental de los jugadores para reducir este impacto? Bien, creo que es importante, hoy en día se ha sensibilizado mucho la salud mental y parece importante ser muy sensible a la hora de, primero, conversarlo, porque como no se habla, no se conoce. A veces solo nos sensibilizamos en que este jugador no está rindiendo bien, por ahí le está pasando algo.
La gente no entiende que una persona que está afectada por salud mental puede tener buen rendimiento en el deporte, en el trabajo, y puede estar pasándole algo. Entonces, sentarse, conversar, hablar sobre estos aspectos, porque la depresión y la ansiedad a veces pueden ser trastornos que no están manifestándose hasta que llega un momento en que sucede algo crítico y aparecen deportistas olímpicos, jugadores, deportistas, tenistas que dicen, ya no puedo más, o sea, he estirado, me he callado, ¿no? Entonces, el conversar, el ser sensible, y creo que para esto está el cuerpo, apalado del cuerpo técnico, siempre está el cuerpo médico, que tiene otra mirada, otra sensibilidad, ¿no? Aquella persona que se aparta, que no conversa, que parece que no se divierte, porque aunque la gente no lo crea, los deportistas se divierten, están jugando, es un juego que muchos hemos jugado y encontramos el lado divertido, pero aquel que no se divierte, que es exagerado en sus reacciones violentas, o aquel que se aparta, nos está dando señales de que o hay una persona con mucha ansiedad o hay una persona depresiva. Muy poca gente sabe que muchas veces no reconocemos nuestras emociones y, por ejemplo, en niños, en pequeños o adolescentes, la depresión, al no ser entendida, se transforma en violencia. Entonces, un niño violento puede no ser necesariamente alguien que no maneja la ira, sino que tiene un proceso depresivo que no ha sabido expresarlo y se transforma. Entonces, hay que ser sensible a algunas señales y decir, oye, aquí puede estar pasando algo, aunque su rendimiento no se vea afectado. Entonces, tenemos que conversar. Por eso, siempre hemos dicho aquí, tiene que haber un cuerpo médico, psicológico, que tiene esa otra mirada, que está pensando más que en el rendimiento, en el bienestar del deportista. Muy bien, queridos amigos, aquí en Clínica de Campeones hablando sobre temas que son médico-deportivos. Gracias, Jaime, por tu participación y orientarnos en estos temas. Un gusto hablar sobre estos aspectos y entender que sobre todo, y todos deberíamos entender esto, que sobre todo el deportista, antes que deportista, es persona. Muy bien, lo tenemos claro. Seguimos con más ahora aquí en Clínica de Campeones.